¿Ahí me escuchan? Sí, sí, doctora, se escucha. Gracias. Muy bien. Entonces, ya. Entonces tengo aquí mi proceso. ah, puntero. Mi proceso maxilar, les decía, mi proceso mandibular, mis procesos nasales mediales. Estos procesos nasales mediales iban a crecer, dijimos, hacia adelante para formar, y hacia arriba para fusionarse con mi proceso frontal, formar frente, puente de la nariz, punta de la nariz, filtrum, labio superior. Aquí estoy en el labio superior, ¿de acuerdo? En esa altura yo estoy. Y les platicaba que se formaba un segmento intermaxilar o una premaxila, que es esta parte de acá. Este segmento intermaxilar va a ser una prolongación, un alargamiento de estos procesos nasales mediales. Se alargan y forman ese segmento intermaxilar o premaxila. Mi segmento intermaxilar, ya les dije hace un ratito que tenía 3 componentes: componente labial, componente maxilar y componente palatino. Justamente aquí voy a tener mis 3 componentes. Aquí los voy a ir a pintar. Aquí. Este de aquí es mi componente labial. Va a formar la parte superior de mi labio. ¿Ven cómo está aquí como en corazoncito? Como la parte donde yo tengo mi labio, este será como mi labio. Así, este es mi labio. Este es mi labio superior. Este segmento de aquí, este segmento de aquí es es parte o está desarrollado a partir de este segmento intermaxilar, el componente labial de mi segmento intermaxilar que deriva de mis procesos nasales mediales. ¿De acuerdo? Hacia adentro, si yo veo mi boquita, la giro hacia la parte superior, voy a tener este, voy a tener el componente maxilar. ¿Cuál es mi componente maxilar? Justamente este que yo tengo acá. Este donde estoy todo de colorcito rosa, ya sea rosa clarito y rosa fuerte. Este es mi componente maxilar. ¿Qué parte les decía que se desarrollaba este componente maxilar? Desarrollaba mi encía, mi reborde alveolar con mis 4 incisivos superiores, ¿de acuerdo? De este se formaba también, del amarillo, se formaba el filtrum, ¿no? El frenillo tectolabial y el labio superior. De la parte de arriba del segmento maxilar, los 4 incisivos superiores, el reborde alveolar y la encía. Y de este último triangulito que yo tengo acá, se va a desarrollar mi paladar, específicamente mi paladar primario. De este triangulito que tengo aquí, se va a desarrollar mi paladar primario. Este será entonces mis 3 componentes: componente palatino, componente maxilar y componente labial, ¿no? Maxilar y componente labial. Ahora, de este componente palatino, voy a comenzar a desarrollar mi paladar. Para esto, también les tengo que platicar que de este mesénquima que tengo aquí, de mi proceso, ahí le voy a poner borrar todo, de mi proceso maxilar, de estas cositas rositas claritas que tengo aquí, van a comenzar a surgir 2 engrosamientos. Estos engrosamientos de acá y de acá, ¿de acuerdo? Al crecer estas dos alargamientos de mesénquima del maxilar, se van a llamar, ahora ya no engrosamientos o alargamientos del maxilar, sino se van a llamar crestas palatinas. Estas crestas palatinas van a crecer en dirección inferomedial, quiere decir que van a crecer hacia abajo y hacia la línea media, ¿de acuerdo? Aquí tengo mi línea media. Van a crecer primero hacia abajo y luego crecen hacia la línea media, se horizontalizan. Será estas, las crestas palatinas, las que me van a ayudar a desarrollar mi paladar. Ahora me voy a cambiar. Este es ya, la otra está viendo la de arriba hacia abajo. Esta vamos a verla de abajo hacia arriba. Digamos que acá yo estoy en la lengua. Acá arriba
tengo mi segmento labial, mi componente labial, mi componente, acá está, perdón, el labial, mi componente alveolar y mi componente palatino. Este es mi paladar primario. ¿Qué tiene? Tiene una forma de triángulo invertido con el vértice hacia la parte posterior. Este me va a desarrollar, y estos tres componentes o toda esta parte de aquí es mi segmento intermaxilar. ¿Por qué se llama segmento intermaxilar? Pues porque acá la imagencita lo muestra. Es un segmento que está entre los dos procesos maxilares. Por eso se llama segmento intermaxilar. Crecen de ese mesénquima del maxilar, crecen mis crestas hacia la parte, primero hacia la parte medial, hacia abajo, y luego de abajo hacia arriba, hacia la línea media, ¿de acuerdo? Aquí está en flechitas cómo crecen. Estas son mis crestas palatinas, estas son las proyecciones que crecieron del mesénquima. Crecen hacia abajo, como está aquí, debajo de la lengua, esta de abajo es mi lengüita, entonces crecen debajo de la lengua, y después se sube y se horizontaliza hacia la línea media. Aquí está la línea media y está marcado por mi tabique nasal. Justamente estas dos crestas palatinas laterales se van a fusionar con mi tabique nasal. Entonces, aquí tengo mi línea media, aquí tengo mi cresta palatina. ¿Qué es lo que necesito que suceda? Necesito que la lengua desciende más o menos entre la semana 6, 7, para que mis dos crestas palatinas comiencen a horizontalizarse. Entre la semana 7 y la semana 8 se horizontalizan estas dos crestas, y por eso se dice que el paladar secundario se forma entre la semana 7 y 8. Entonces, este primer paladar, que es el paladar primario, se forma entre las semanas 5 y 6. Estas crestas palatinas laterales van a comenzar a crecer y a fusionarse hacia la media entre las semanas 7 y 8. Y la fusión de ambos paladares, que se va a dar de manera oblicua, se va a dar entre la semana 10 y 11. En este periodo, en la fusión de estos paladares con la función de este paladar, va a ser el periodo crítico. ¿De acuerdo? Aquí está la unión de los procesos, los tres componentes que les decía: componente labial, componente maxilar y componente palatino. Ya se los mencioné, se los pinté en el dibujito anterior, es el mismo. El segmento intermaxilar también ya dijimos que continúa para formarse y fusionarse con el tabique nasal, que viene de la eminencia frontal. Necesitamos que la lengua descienda para que descienda y estas crestas se horizontalicen. Los genes involucrados en la horizontalización de mis crestas palatinas, en particular, es el PAX9 y el MSX1. Estos son los responsables del crecimiento y la fusión también de las crestas palatinas, pero en menor medida. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Se va a fusionar las estructuras de tanto los procesos nasales mediales como el segmento intermaxilar o la maxila. ¿Cómo se va a fusionar? Bueno, aquí tengo mi línea media, que va a ser mi rafe palatino. Mis dos crestas palatinas laterales se van a fusionar hacia la línea media, una con la otra, y formará justamente mi rafe palatino medio. Hasta la úvula va a formar entonces un tercio, no, 2/3 de mi paladar duro y todo mi paladar blando con mi úvula. Y el tercio superior, que va desde la papila incisiva hacia la parte de arriba, lo va a desarrollar mi paladar primario. Ahora, se tiene que fusionar paladar primario con paladar secundario. ¿Cómo se fusiona? De manera oblicua. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces yo tengo acá la fusión de, está aquí ya mi segmento intermaxilar, aquí tengo mi cresta palatina, y esta cresta palatina va a comenzar a crecer hacia adelante para fusionarse con esta esquinita de aquí y con esta otra esquinita de acá. Entonces, la fusión de mis paladares se da de manera oblicua, en diagonal, inclinado. ¿Por qué? Por la forma en la que tiene mi paladar primario. Eso me explica a qué nivel voy a tener, por ejemplo, un defecto de esta fusión. Puede ser que sea, si es del componente labial, por ejemplo, un labio hendido, va a ser entre o lateral hacia la fosa nasal, debajo de la fosa nasal.
Si es, por ejemplo, en componente alveolar, los dientes afectados van a ser los caninos que están en la parte lateral. Y si es componente palatino, pues puede haber una fusión, perdón, un orificio entre el espacio del paladar primario y el paladar secundario. Ahora, también puede haber una fusión labial-alveolo-palatina, que vamos a tener una dificultad de la fusión de esas estructuras, pero también de las dos crestas palatinas laterales. Y ahí tendremos una continuación de la falta de fusión de las estructuras, tanto del paladar primario como del paladar secundario. Esto lo hablaremos un poquito más a detalle o lo recordaremos más bien cuando empecemos a ver el labio paladar hendido. Por eso es la explicación de por qué mi paladar hendido siempre va a verse hacia la línea media si se está afectando las crestas palatinas, de manera oblicua si se está afectando el paladar primario y también qué componente se está afectando del segmento intermaxilar, ya sea el componente labial, componente maxilar o componente palatino, y también explicaría la forma o la distribución que tiene la fisura al momento o por qué se lleva a cabo esa fisura de manera inclinada o oblicua, y es por la falta de fusión de los procesos y del segmento intermaxilar con las crestas palatinas y con la parte de los procesos nasales mediales con la parte o el segmento maxilar. ¿De acuerdo? Entonces, ya teniendo esta fusión de estos procesos, pues yo ya voy a tener la parte superior de mi cavidad bucal totalmente desarrollada. Esto se desarrolla a la par que se desarrolla la parte inferior. Dijimos que la parte maxilar era la parte de la formación de la nariz, era lo que a mí me explicaba que ya se estaba formando mi carita. Pero primero se tenía que formar mis dos procesos, maxilar y mandibular. Mi proceso mandibular va a ser el más simple de todos y se va a fusionar rápidamente hacia la línea media entre las semanas 6 y 7. Se fusiona hacia la línea media y se forma un solo hueso completo que va a ser justamente mi mandíbula. Esta mandíbula va a crecer y va a ir aumentando, dejando espacio en los bordes laterales del proceso mandibular y va a formar dos proyecciones a los costados que se van a llamar prolongaciones linguales laterales. Y es ahí donde me va a comenzar a desarrollar mi lengua. La lengua, al igual que el paladar, en realidad el paladar tarda un poquito más en desarrollarse. Quien desarrolla primero es la lengua. Dijimos que el paladar se desarrolla desde la semana 4 hasta la semana 12. De la semana 4 más o menos, perdón, el paladar de la semana 6 a la semana 12. La semana 4 voy a comenzar a desarrollar mi lengua. La lengua también se desarrolla entonces a partir de proyecciones de mi mandíbula, pero ya les voy a ir platicando cómo se desarrolla la mandíbula. Antes de la lengua, antes de que me pase a la lengua, ¿alguien tiene alguna pregunta con el paladar? Es que, bueno, sobre las semanas, es que me parece que mencionó primero la lengua se empieza a desarrollar a partir de la semana 6, No, 4, me pero, equivoqué. ok, semana 4. Y sobre la formación del rafe palatino, había comentado de que se forman a través o por las dos crestas palatinas medias, Laterales. laterales, gracias. Entonces, para hacer como un resumencito, mi paladar se forma por la fusión de los procesos nasales mediales que formarán mi segmento intermaxilar y el maxilar que forma mis crestas palatinas laterales. La fusión de estas dos estructuras me va a desarrollar mi paladar. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar ahí? Antes de que me vaya para allá. Tengo mi proceso maxilar, tengo mi proceso nasal medial, van a chocar, o sea, se van a enfrentar. Y al enfrentarse, vamos a tener una desintegración de este epitelio. Recuerden los mecanismos de fusión de los procesos. Estos de acá. Estos dos. Los recuerdan, ¿verdad?
Dijimos que en uno era una nivelación, donde teníamos surcos de depresión y que se llenaba de mesénquima para nivelarse este mesénquima y así formaban las estructuras. Y el otro, dijimos que teníamos un proceso de un lado ya desarrollado, era proceso mesénquima con epitelio que lo rodeaba, y que se van a enfrentar estos dos procesos para, al enfrentarse, se desintegraba el epitelio que rodeaba cada uno de ellos para formar una sola estructura. Y dijimos que esa desintegración del epitelio iba a poder dejar algunos restos epiteliales y que posteriormente podía haber problemas en esta parte, ¿no? Justamente eso es lo que pasa aquí. Tengo un proceso ya desarrollado y formado, mesénquima con epitelio, otro proceso nasal desarrollado y formado, que tiene mesénquima y epitelio acá, y se van a enfrentar. Al enfrentarse va a haber una desintegración de este epitelio y al desintegrante esos restos epiteliales pueden darnos como resultado formación de quistes, como el glóbulo maxilar o el nasopalatino, ¿de acuerdo? Tabique nasal, pasa lo mismo. Tengo una estructura ya desarrollada con los procesos palatinos derecho e izquierdo que derivan del maxilar. Se enfrentan, al enfrentarse se desintegra epitelio de aquí y epitelio de acá arriba y epitelio de acá. Y al desintegrarse ese epitelio quedan todos estos restos epiteliales y son los que nos van a desarrollar quistes del desarrollo. Quistes del desarrollo de la formación de mi cara, ¿de acuerdo? Eso es importante y lo recordarán o lo recordaremos cuando veamos los quistes. Ahora, para que se desarrolle mi paladar y realmente se horizontalicen las crestas palatinas y se fusionen entre sí, necesito que descienda mi lengua. ¿Por qué necesito que descienda mi lengua? Porque mi lengua comienza a desarrollarse a partir de la cuarta semana. Y la mandíbula, que también se fusiona, es la primera de las primeritas que se forma entre la semana 4 y 5, va a ir creciendo y va a ir dejando espacio para que la lengua vaya descendiendo poco a poco, dejando espacio suficiente para que estas crestas palatinas que primero dijimos que crecían hacia abajo y luego hacia arriba, se horizontalicen y se fusionen entre sí con este tabique nasal. Entonces, necesito conocer cómo es que se desarrolla la lengua. La lengua es un órgano móvil. Está fijado en la parte posterior del interior de la boca, específicamente al hueso oioides, y la función de la lengua va a ser la de la función gustativa, articulación de sonidos, ayuda a la masticación y a la deglución. Esta lengua es un órgano totalmente muscular, está hecho todo por músculos. Para ello, pues vamos a platicar que el la parte muscular de mi lengua va a dividirse en músculos intrínsecos y músculos extrínsecos. Los intrínsecos son los que van a formar propiamente mi lengua y los extrínsecos son los que se van a fijar a esos músculos que estaban formando propiamente mi lengua y van a ayudar a los movimientos de mi lengua. ¿De acuerdo? Entonces, anatómicamente mi lengua está formada por una parte ventral, una parte dorsal, esta será la parte ventral, lo de abajo, me voy a cambiar hasta acá porque esto aquí la puedo explicar un poquito mejor. Marca, no rojo, no, porque este es rojo, azul. Esta parte de abajo es la parte ventral de mi lengua, esta parte de acá es la parte dorsal de mi lengua, de aquí a acá tengo los 2/3 anteriores de mi lengua y de aquí hacia abajo tengo mi tercio posterior. Este tercio posterior de mi lengua se va a conocer como raíz de mi lengua. Y esta parte de aquí abajo, esta parte de acá, se llama base de la lengua. ¿De acuerdo? Y los bordes laterales de mi lengua, que ahora sí les podemos explicar acá. Ápice o vértice de mi lengua. Acá está la raíz de mi lengua. Los 2/3 anteriores de mi lengua, que están acá, los bordes laterales de mi lengua, y hasta acá abajo estará la base de mi lengua, ¿de acuerdo?
La lengua es la que tiene el otro tipo de mucosa que me faltaba explicarles, que es la mucosa especializada. La lengua tiene mucosa especializada porque justamente tiene proyecciones epiteliales diferentes para formar o desarrollar las papilas linguales. Vamos a tener cuatro tipos de papilas linguales: las filiformes, foliadas, fungiformes y caliciformes o circunvaladas. Ahorita las vamos a revisar. Estas pues son proyecciones epiteliales que contienen algunas de ellas, o la mayoría, corpúsculos o botones gustativos, que van a ser los que van a entrar en función cuando tenemos una sensación de sabores o queremos tener la percepción de los sabores. Entonces, primero les voy a explicar, ya les expliqué la anatomía, la función de mi lengua. Ahora vamos con la embriología. Eh, la lengua se va a desarrollar a partir de los 4 arcos faringios. ¿Por qué? Aquí teníamos, recuerden, cuando vieron su tiroides, el timo y las paratiroides, cómo se formaban. ¿Recuerdan mi piso de la faringe, no? Estaba planito, ¿recuerdan? Bueno, ese piso de la faringe, lo voy a poner con el negro, va a comenzar a generar abultamientos. Va a formar específicamente 3 abultamientos en la parte medial del suelo de la faringe. Estos abultamientos van a derivar de cada uno de los arcos faringios. Cada uno de los arcos faringios le va a dar mesénquima a ese suelo de la faringe para que se condensen en la parte anterior de mi suelo de la faringe y comiencen a desarrollarse estructuras. Entonces van a aparecer estos 13 abultamientos. El primero va a ser derivado del primer arco faríngeo y un poco de células del segundo, que va a ser el tubérculo impar. Este y tercero van a ser una siguiente engrosamiento mucho más amplio que se va a llamar cópula. Y el tercer arco faríngeo, perdón, y el cuarto arco faríngeo va a formar un tercer abultamiento que se va a llamar eminencia hipobranquial. Cada una de estos abultamientos va a comenzar a desarrollar estructuras. Acá me falta agregar que del primer arco faríngeo, específicamente este verdecito que está acá, recuerden que se dividía en la porción superior y la porción inferior. Esta porción superior me desarrollaba mi maxilar, la porción inferior dijimos que me desarrollaba mi mandíbula. Entonces, esta parte que me desarrolla mi mandíbula va a formar un engrosamiento aquí y otro engrosamiento acá. Estos dos engrosamientos de la parte mandibular van a conocerse como protuberancias linguales laterales. Estas protuberancias o yemas linguales laterales, estas protuberancias linguales laterales van a crecer hacia la línea media, hacia el suelo de la faringe y se van a fusionar con con este primer abultamiento que va a ser el tubérculo impar. Entonces, estas 3 proyecciones derivadas del primer arco faríngeo me van a desarrollar los 2 tercios anteriores de mi lengua, que esos 2 tercios anteriores de mi lengua son estos de acá, de aquí a acá. Esos 2 tercios anteriores de la lengua también se le conocen como la parte bucal de mi lengua y la raíz de mi lengua se le conoce como la parte faríngea de mi lengua, ¿de acuerdo? Entonces, esos dos abultamientos linguales laterales y el tubérculo impar se fusionan entre sí hacia adelante para formar justamente mi parte bucal de mi lengua. Todo esto de aquí. Todo esto entonces serán mis 2 tercios anteriores de mi lengua. De la parte inferior, mi proceso, células de mi mesénquima del segundo arco faríngeo van a subir superficialmente y van a seguir el camino del nervio timpánico. Y entonces van
va a haber una ramificación nerviosa derivado de ese segundo arco faríngeo que va a quedar en la parte superficial de la mucosa especializada de mi lengua y va a inervar solamente las papilas fungiformes, las que van a estar relacionadas con la percepción del gusto en la parte o en los 2 tercios anteriores de mi lengua. De la cópula que es el engrosamiento de ese tercer arco faríngeo, va a comenzar a hacerse más pequeñito, se va a aplanar, se va a achatar, pero va a crecer en sentido lateral y va a formar mi raíz de mi lengua. Ahí, entre la unión de de mis 2 tercios anteriores de mi lengua con mi tercio posterior, donde se comunican esas estructuras, vamos a tener el foramen ciego, que va a ser parte del conducto tirogloso, que va a ser parte de la estructura que me va a desarrollar mi tiroides. ¿De acuerdo? Entonces, como vestigio quedará ese agujero ciego o foramen ciego. Y luego de la última bolsa faríngea se va a desarrollar la epiglotis, que va a ser parte de la parte posterior hacia mi esófago de la parte de la laringe para mantener este sello, ¿no? Que genera la epiglotis hacia la parte posterior al momento de la deglución. Entonces, esta estructura, pues cada una de estas estructuras, como tiene mesénquima y componentes nerviosos derivados de cada uno de los arcos faríngeos, explicará la inervación. ¿De acuerdo? Me voy para acá. Esto ya va para acá. Los 2 tercios anteriores de mi lengua, entonces van a estar inervados por el trigémino. ¿Por qué? Porque derivan de ese engrosamiento lingual lateral y del tubérculo lumbar que viene del primer arco faríngeo. Del segundo arco faríngeo queda superficialmente en la mucosa de mis 2 tercios anteriores de mi lengua y va a ir a seguir el camino de la rama cuerda del tímpano del nervio facial. Y de la base o la raíz de mi lengua, que es esta parte de acá, va a estar inervada por el la epiglotis, va a estar en relación con la inervación del vago o la parte laringea de la rama laringea del vago, ¿de acuerdo? Entonces ahí explicamos la inervación tan compleja que tiene mi lengua. Además de esto, hay toda la parte muscular de mi lengua va a venir gracias a unas células que van a ser los somitas musculares que van a venir desde la región occipital, son somitas occipitales, que van a traer consigo la inervación de un par craneal específico, que en este caso va a ser el hipogloso. La inervación motora entonces de los músculos de la lengua tendrá su propio par craneal específico que es el hipogloso, pero la inervación sensorial, ya sea gustativa y y pues sí, táctil, presión, temperatura, vendrá justamente de los pares craneales que acompañaban los arcos faríngeos. Entonces, la inervación sensorial de los 2 tercios anteriores de mi lengua vienen por el trigémino y por el facial. Y la parte posterior va a venir por el glosofaringeo. La inervación motora dijimos que va a ser por el hipogloso y la inervación de la epiglotis, por ejemplo, será del vago. ¿De acuerdo? Entonces, nervios que vienen a inervar del quinto par craneal, por ejemplo, pues la rama lingual del nervio mandibular, el nervio glosofaringeo, su rama lingual, inervará la parte tercio posterior de mi lengua, el nervio vago, su rama laringea es la epiglotis, y la rama cuerda del tímpano del nervio facial inervará la parte anterior o la parte superficial, específicamente los corpúsculos gustativos de los 2 tercios anteriores de mi lengua. ¿De acuerdo? Aquí es como vienen los somitas occipitales, viajan desde la parte posterior hacia la parte anterior y llegan a inervar todos los músculos que están aquí de mi lengua. ¿De acuerdo? Ahí como que se manchó mucho.
Pues sean los somitas acompañados de ese nervio hipogloso. ¿De acuerdo? La irrigación de mi lengüita es todavía más fácil. La irrigación va a venir a partir de la arteria lingual, que viene como una rama de la arteria carótida externa, que llega hasta el arco al nivel del arco huesoyoides, llega ahí el triángulo carotidio y de ahí pues va a ramificarse esta arteria lingual. Esta arteria lingual tiene un trayecto hacia abajo de los músculos, músculo hiogloso hacia acá, y el músculo geniogloso hacia acá para ramificarse en esa zona, en una rama lingual dorsal, una sublingual, que van a ser las arterias linguales profundas, que van a estar en esta parte de acá, formando toda la parte ventral, bueno, ocupando toda la parte ventral de mi lengua, ¿de acuerdo? Y hay una ramita de aquí de la arteria carótida externa, que es la arteria facial, que también puede irrigar un tanto en la parte posterior de mi lengua. También las arterias linguales profundas, las arterias linguales profundas van a drenar por las venas raninas y entonces el retorno venoso va a venir justamente por las venas linguales hacia esa vena yugular interna, ¿de acuerdo? Acá está justamente la inervación de la lengua, la parte sensorial por la parte de la tercera rama del trigémino, el nervio lingual derivado del alveolar, mandibular, y la parte sensorial específica de la superficie de mi lengua viene de la cuerda o la rama cuerda del tímpano del fascia. La parte posterior sensorial viene del glosofaringeo y la parte inferior de mi epiglotis del pajo. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí de la lengua? No, pero Ok. Ahora, viene la gracias. parte de gracias a ustedes. Viene la parte de los músculos. Les decía que voy a acercar aquí, lo voy a acercar acá. Mi lengua está formada, todo su cuerpo, toda mi lengua está formada por músculos. Tengo músculos intrínsecos, que van a ser los que forman mi lengua como tal, y los músculos extrínsecos, que están fuera de mi lengua, que se insertan justamente estos músculos intrínsecos y que ayudarán a los movimientos laterales de mi lengua. Pero pues todos estos musculitos van a tener una función específica, que va a ser pues la deglución, la masticación, el habla, la fonación, todas estas partes, ¿no? Tengo 17 músculos, 8 pares, 8 y 8, 16, y uno impar. Los músculos extrínsecos, que son los primeros que les voy a explicar, van a ser los que se van a dosar o se van a insertar en la lengua. Por eso todos terminan en gloso, recordando que la primera parte de mi palabra es el origen y la segunda es la inserción. Entonces, geniogloso, iogloso, estilogloso, faringogloso, palatogloso y el amigdalogloso, lingual superior y lingual inferior. No, bueno, lingual transverso y lingual inferior son los músculos pares. Lingual superior es el músculo impar y eh, vamos a tener que el músculo transverso va a ser parte de el músculo, va a ser uno de los músculos intrínsecos. Forma solamente la superficie o la formación específica de mi lengua. O sea, todo lo que conlleva mi lengua. Lo que nos comemos en los tacos de lengua es ese músculo transverso. Bueno, uno de ellos. Ahora sí, músculos.
Me voy a cambiar de presentación. Aquí les puse en la presentación, cuando les llegue la presentación, pues les puse un resumencito de todos los músculos, pues se los voy explicando poco a poco. Acá está entonces la ubicación, el nombre del músculo, recordando primera palabra origen, segunda palabra inserción, por ejemplo, geni, en la apófisis geni de la mandíbula y se inserta en la parte inferior de la lengua. Acá está su función. La función nos ayuda a dosar o a bajar la lengua y a expulsarla, a sacar la lengua. Y la inervación de todos los músculos de la lengua vienen por el nervio hipogloso. Solamente el músculo palatogloso es el músculo que tiene una triple inervación, gracias al vago, al glosofaringeo y al hipogloso. ¿Por qué? Porque también tiene un recorrido un poco más largo y además tiene sensaciones para deprimir y bajar y ayudar a la parte del paladar, también al descenso y ascenso del paladar. Entonces es un poquito más largo, entonces tiene una triple inervación. ¿De acuerdo? Entonces ya les puse. Músculo geniogloso. Este músculo geniogloso va a tener, como les decía, su origen en la apófisis geni de la mandíbula y va a insertarse en los bordes laterales inferiores de la lengua. Va a tener dos haces de fibras. Uno que se va a ir hacia la parte de arriba para fusionar, para insertarse hacia la punta de la lengua, y otros haces que van a ir hacia la parte de abajo para insertarse en el hioides. ¿De acuerdo? Entonces, este músculo geniogloso tiene dos pares de fibras inferiores y superiores. Las superiores van hacia la punta de la lengua y las inferiores hacia el hueso hioides. La acción ya dijimos, sacas la lengua o la expulsas hacia afuera y la adosas hacia el piso de nuestra boca. ¿De acuerdo? Estilogloso. Este estilogloso, no me pasa el diogloso, aquí el diogloso. El diogloso tiene forma de cuadrado o cuadrilátero, tiene ayuda a la inserción del músculo estilogloso justamente, y lo que ayudan es que bajan la lengua, la hacen que la descienda, la comprimen transversalmente. ¿De dónde a dónde viene? Desde los bordes superiores del dioides, acá, hasta la parte ventral inferior de mi lengua, hasta acá, ¿de acuerdo? Ventral inferior de mi lengua. Ahí como que se comunican todos esos músculos. Y la función entonces es comprime la lengua transversalmente, o sea, y también nos ayuda a hacer la lengua hacia atrás, ¿de acuerdo? A dosar la lengua y retraer la lengua. Estilo y gloso, estilo gloso. Y el genioglosso y el eugloso estaban en el piso de la boca. Este estilogloso está en las partes laterales de la faringe. ¿Ya? El estilogloso viene desde la apófisis estiloides y se inserta en las partes laterales de mi lengua, hasta acá. ¿De acuerdo? La función de este es que hace que la lengua se eleve en la parte posterior y se vaya hacia la parte posterior. Por lo tanto, dirige mi lengua hacia arriba y hacia atrás y la comprime hacia el paladar. Esto pasa cuando nosotros deglutimos. Acá está una imagen del estilo gloso un tanto más sin tanto musculito alrededor. Desde la apófisis estiloides hacia los bordes laterales de mi lengua, específicamente hacia la parte posterior, y eso hace que esta parte de aquí vaya hacia arriba, ¿de acuerdo? Acá tengo el diogloso con esa forma de cuadrilátero y el geniogloso con esa forma de abanico, ¿de acuerdo? Esos son los primeros tres. Luego tengo el más largo de todos, el palatogloso. Este está ubicado en el pilar anterior del istmo de las fauces, en la parte posterior.